Quisiera compartir hoy, realmente estuvimos compartiendo la semana pasada, recuerdan ustedes, por si no recuerdan les voy a refrescar la memoria. Recuerdan que Jacob dijo, y Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Pero ahora Dios está aquí, pero sí lo tenemos que saber. Él cuando supo que el Señor verdaderamente estaba ahí, que estaba en control de todo, las cosas empezaron a trabajar diferente. Y nosotros, bueno, pues yo quiero hablar sobre este versículo que pues todo el mundo está leyendo en este día, que fue cuando Jesús nació. La llegada del Mesías. El Mesías fue tan predicado, fue tan profetizado, fue tan anunciado. Todo el mundo decía, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene. Las señales se están cumpliendo, el Mesías viene, el Mesías vino y nadie se enteró. Muy pocos se pudieron enterar cuando Jesús nació. Realmente fue, podemos decir, en la madrugada, donde ocurrió aquel milagro tan tremendo, Dios poniendo los pies en la tierra. Y fue un evento tan grande y solamente se enteraron aquellos pastores, porque resulta que los pastores que estaban allí en Belén, Belén era el lugar del pastoreo y sigue siendo el lugar del pastoreo. Y allí llevaban las ovejas que usaban el templo para el sacrificio. Y ahí estaban los pastores levitas. No eran cualquier pastores, eran los pastores levitas que estaban allí guardando y cuidaban el rebaño, porque ese era el rebaño que cuidaban mucho, porque eran los que iban a ser llevados al sacrificio. Y ellos estaban ahí en la madrugada, y eso lo podemos encontrar en Lucas 2. Lo que pasa es que yo me voy a la edición, o sea, me voy a la traducción hebraica, y ellos lo que dicen que son los pastores levitas que cuidaban esas ovejas. O sea, ellos estaban enterados de que iba a venir el Mesías, pero no sabían que iba a ser de esa forma. Pero por eso es que ellos corrieron, porque ya sabían cómo iba a ser, porque ya lo habían leído, está en Isaías está escrito en las profecías, la Virgen dará a luz un hijo y será en Belén. O sea, todos los datos coincidían, ¿verdad? En ese día tan precioso y tan glorioso en que Jesús nace. Y no precisamente iban a nacer ahí, bueno, sí iban a nacer allí, pero podemos decir coincidió, porque Dios permitió que coincidiera, porque Dios causa que las cosas ocurran, porque ellos vivían en Nazaret, que eso está en Galilea, eso está bien al norte. ¿Y qué pasó? Hicieron pues un adicto allí que tenían que empadronarse todos los que habían nacido, o sea, de donde eran las familias. Por ejemplo, si ahora mandaban un empadronamiento aquí en Estados Unidos, pues yo me tengo que ir para Cuba, muchos irán para México, otros irán a Venezuela, otros irán para empadronarse, para un censo. Y esto lo hacían de vez en cuando. Eso era parte para saber de dónde eran y de qué parte eran, para ver cuántos estaban allí y cuántos no estaban allí. Y ocurrió ese milagro. Yo dije, ¿cómo ellos estaban en Galilea? Y tuvieron que venir y trasladarse hasta Belén, porque de ahí era la familia de José y de María, que eran descendientes de David. Y como el Mesías tenía que venir de la casa de David, tenía que ser descendencia de David, porque eso fue lo que Dios le prometió a David. Y le dijo, siempre estará en el trono un hijo tuyo. Y hasta le mostró que el Mesías iba a venir a través de la línea de él. O sea que eso todos lo sabían, eso no estaba escondido, eso está escrito aquí, de la casa de David. Por eso a Jesús le decían el hijo de David. Recuerdan ustedes el ciego, ¿verdad? Bartimeo, como le dijo, Jesús, hijo de David. Porque lo identificó, sabía que era el Mesías, el hijo de David, representa al Mesías. Pero vamos ahí donde dice en Lucas 2, yo voy a hablar de lo que es la venida del Mesías, pero también la venida del Espíritu Santo, que también es otro evento, porque entonces es el Señor en espíritu. Pero vamos a leer aquí para ver nosotros cómo fue la actitud, ¿no? ¿Qué pasó? Porque Dios pone los pies en la tierra en forma de hombre. Dios hombre. Y los ángeles no pueden quedarse tranquilos y callados. No había nadie que le alabara, no había nadie que anunciara, no había forma. El Señor mandó una multitud de huestes celestiales que alabaran a Dios y dijeran, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz,
a los hombres de su complacencia. Dice los hombres de su buena voluntad, pero en esta traducción dice los hombres que se complacen en él. Tú sabes, cambia un poquito el entendimiento, se hace más claro, ¿verdad? Los hombres que buscan de él, será paz para todos ellos, porque iba a venir a completar y establecer el reino, ese reino que se había anunciado desde un principio. Pero dice aquí en Lucas 13, capítulo 2, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres de su complacencia. Los hombres que se complacen, los seres humanos que se complacen en él, buena voluntad. Y esto realmente vino a ser algo que en la tierra no se encontraba todavía nadie que pudiera hacer partícipe, solamente aquellos pastores que estaban guardando allí en el pastoreo las ovejas en la madrugada, y vieron fue una maravilla, fue una visión increíble, y ellos se sorprendieron, y se les fue dicho a ellos, dice aquí, en el verso 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto, porque ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Ellos sabían que el Mesías tenía que nacer allí, y eso fue lo que se les anunció a ellos. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué tremenda bendición la de estos pastores, después no se habla más de ellos, pero qué tremenda bendición que fueron los que le dieron la bienvenida al Señor y lo adoraron. Dice: vinieron apresuradamente, hallaron a María, José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había sido dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolos en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había sido dicho. Ahí termina este momento tan glorioso de lo que es Dios poniendo los pies aquí en tierra, en forma humana, tomando forma de hombre, como dice, siendo Dios, vino y tomó forma de hombre y vino a ser como nosotros, a un niño envuelto en pañales. O sea que pasó por todo un proceso, ¿verdad? Y todo esto nosotros sabemos que es parte de lo que estamos viviendo en este mes. Se habla mucho del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y no tanto quizás aquí porque aquí lo han invertido por Santa Claus. Pero bueno, nosotros que conocemos que lo más importante es realmente el Señor, lo otro, aquí hay muchas costumbres que se han añadido para que abarque a todos. Así todo el mundo dice: ay, sí, porque es parte de... Pero el enfoque de nosotros es al Señor, ¿ok? El enfoque de nosotros es al Señor. Los otros son mitos y son cosas de fábulas y cosas que es costumbre de los pueblos. Pero para mí, más importante, es saber que Jesús vino y tomó forma de hombre, y vino a cumplir algo que Dios le había puesto. Su Padre, Él vino en calidad de hijo. Él no vino en calidad de Dios, Él vino en calidad de hijo. Siendo Dios, vino en calidad de hijo, y no solamente hijo, sino como siervo también. Y en este proceso del Señor, y todo lo que pasó por el proceso en el cual Él pues creció delante de los hombres y delante de Dios en gracia y favor. O sea, Él creció en un entendimiento, un conocimiento, en una sabiduría enfocado en el plan que Dios tenía para Él. Cuando tenía 12 años ya estaba a la estatura o más arriba que los ancianos de la ley, que los fariseos, que los maestros de la ley, que los escribas, que se sorprendieron que con 12 años estaba tan lleno de una sabiduría increíble, porque Él se enfocó completamente a lo que iba. A lo que Él iba, Él solamente a eso fue. Ese era su llamado. Nosotros decimos: bueno, ¿y cuál es mi llamado? Mucha gente cree que el llamado es ser esto, o ser un misionero, irse para África, eso. El llamado principal es ser hijo, hermano.
es ser hijo. Si no soy hijo, si no tengo conciencia de que soy hijo, entonces el Señor no nos puede usar en lo que quiera usar, ¿no? Porque el Señor tiene formas diferentes y diversas de usar. Recuerdan que aquí podemos ver la diversidad de caracteres en los 12 apóstoles. Todos tenían diferentes formas de actuar, hasta diferentes formas de crecimiento tenían, hasta que todos llegaron a la unidad de la fe, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando pasa todo este proceso y Jesús pasa por lo que es el proceso de lo que es enseñar a los discípulos, establecer el reino con 12 es número de gobierno, tenía que ser 12, y él comenzó a establecer el reino, a hablar de cómo el reino era un reino de misericordia, era un reino completamente diferente a lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viendo un reino romano, porque ellos estaban allí, estaba tomado todo lo que es, todo Israel pertenecía a Roma, y todo era costumbres de Roma, más ellos mantenían sus costumbres, mantenían su idioma, mantenían sus ritos. Sabemos que el mismo Herodes les hizo un templo ahí tremendo, en el cual pues ahí hizo todo lo que podía hacer, pero un proyecto increíble, y ellos adoraban ahí, pero estaban sometidos a la forma de Roma. No tenían la libertad que podían tener como pues un reino. Entonces Jesús viene a establecer el reino. Y el reino era contrario, era como decir de la noche a la mañana. Era como decir, el que quiera realmente hacerse amigo de Dios tiene que aborrecer el mundo. No puedes hacerte amigo del mundo y a la vez amigo de Dios. Entonces ellos tenían que decidir. Cuando él empezó a hablarle que era un reino de misericordia, de amor, de bondad, en el cual pues si te pegan una mejilla tú pones otra, o sea que no pelees por aquellas cosas que realmente no tienen valor. Y el Señor comenzó a mostrar que había que amar a los enemigos. Era contrario a lo que ellos habían entendido, y era un cambio de corazón muy grande, porque ellos no pensaban así. Ellos estaban establecidos en la base de lo que es la ley que Moisés, bueno, pues lo tomó de Dios, donde decía ojo por ojo, diente por diente, imagínense. Y entonces era decir, aquí traigo una ley superior. No quiere decir que no sea buena, él la cumplió, pero les traigo una ley aún superior, que es la ley del espíritu de vida. Entonces esto era un cambio muy grande, y para poder cumplir esa ley solamente puede ser a través del Espíritu Santo, que venga a ti, y que venga a mí, y que venga a nosotros. Porque no se puede hacer por nuestra fuerza interna de hacer todas aquellas cosas que el Señor pues nos pide. Amaos unos a otros. Si tú dices que tú amas a Dios y no amas a tu hermano, pues eres mentiroso. Y si tú tratas a tu hermano de esta forma, eres homicida. Y cosas así, tú sabes que eran fuertes. Para asimilarla era muy fuerte. Ellos no pudieron en todo su carácter y en todo su empeño y el deseo de servir al Señor, de cumplir con todas aquellas cosas, estando en un nivel en el cual estaban siendo enseñados, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido a ellos. Ellos estaban recibiendo las informaciones, le estaba mostrando de cómo realmente el Señor quería, pero no había esa fuerza. Como vemos nosotros, ¿verdad? Como estaba diciendo Andrés el viernes, que Pedro pues él había recibido luz del Señor cuando preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y él dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, bienaventurado, porque eso solamente fue el Padre que te lo ha revelado, pero no más que pasa un ratito. Y le dice, bueno, yo tengo que ser entregado. Entonces ahí Pedro le dice, ay, pero no te entregues, no puede ser. Y todavía le está diciendo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y seguidamente él empieza a hablarle de lo que va a pasar, y Pedro ahí entra en la carne. ¿Por qué? Porque no estaba en el Espíritu todavía, como podemos decir, en parte. En parte, era una parte y era otra parte, como dice, y dice, pero lo que es en parte va a ser quitado. Y entonces después le dice, apártate de mí, Satanás. Así, primero bienaventurado, después apártate de mí, Satanás, porque estaba hablando conforme a los hombres, a lo natural. Estaba hablando
como habla el mundo. Tú sabes, el mundo habla siempre que no, tú sabes, tú tienes que defenderte, no, tu vida es más importante. Cuando la vida de Jesús tenía que ser dada para todos, para que pudiéramos nosotros hoy disfrutar de su Espíritu y que su Espíritu nos revelara a Cristo. El único que nos puede revelar el misterio del Cristo es el Espíritu Santo. Y para eso tenía que venir, pero no podía venir así como, hola, llegué yo aquí, el Espíritu Santo, no. Tenía que morir Jesús para repartir su Espíritu Santo a toda lengua, a toda tribu y toda nación. O sea que era un riesgo grande, era un pago muy caro, pero tenía que ser así. No había otra forma. Por eso vemos que Jesús, cuando ya está a punto de, tú sabes, en Getsemaní, está pues, allí en Getsemaní es el lugar donde el olivo se aplasta en unas piedras gigantes que tienen allí, y allí es cuando sale el aceite. Ese es el lugar donde ahí, tú sabes, somos oprimidos y llegamos al punto de que salga de nosotros todo lo que es importante. Y ahí Jesús le dijo al Padre, si hay otra forma, tú sabes, Padre, si hay otra forma, que pase de mí esta copa. Si tú tienes otra forma, 3 veces se lo pidió. ¿Y qué pasó? El Padre dijo, no hay otra forma. Si tú no mueres, ese espíritu no puede ir a ellos. No hay otra forma. El Espíritu Santo era algo tan codiciado, podemos decir tan codiciado, que cuando los discípulos comenzaron a hacer tremendos ahí, estos milagros, ahí en el libro de los Hechos, ahí vino el mago aquel que dijo, no, si yo tengo el Espíritu Santo, me hago millonario. Y lo quería comprar. Y lo quiso comprar, dijo, véndame ese poder. Y Pedro lo puso nuevo. Le dijo, no, esto no es por venta. Esto es, mira, a ver, arrepiéntete porque estás mal, estás bien mal. Esto no se vende. Esto es algo que tú cultivas, que tú lo quieres, que tú lo anhelas, que tú lo recibes y tú lo cuidas. Porque lo puedes contristar. Lo puedes contristar y hay un momento en que se hace inactivo. No porque no está, sino que no le das el interés o no le das la atención adecuada. El Espíritu Santo es una persona, pero es espíritu. Y tú tienes que darle la atención. Y lo dice, no contristáis el Espíritu Santo que ha sido puesto en vosotros, no lo contristáis, atiéndanlo. Y este lo quería como algo mágico, porque él hacía cosas mágicas. Y de eso vivía y dijo, no, con esto sano la gente y hago esto. Imagínate, me hago yo famoso, riquísimo. Pero no era así. Muchos codiciaban el Espíritu Santo, el poder. Yo quiero recibir ese poder para poder entonces hacer lo que yo quiera. No, mi hermano, no es hacer lo que nosotros queremos, es hacer lo que el Señor quiere. Porque aunque tú tengas el Espíritu Santo y tú estás pidiendo, dice, es necesario ponernos de acuerdo con Él y pidamos según su voluntad. Porque por eso el Espíritu Santo te lleva a que tú ores por esta situación de esta manera o de esta otra. Hay personas que tienen la costumbre de orar igual porque así aprendieron. Pero hay que preguntarle, Señor, ¿cómo debo de orar? Hay un versículo que dice el apóstol Pablo, ¿cómo debemos de orar? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, Señor, ¿cómo orar en esta situación? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a orar hasta en lengua, hablando misterios a Dios. Y Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón y yo quiero orar de acuerdo a la voluntad. Lo que tú quieres hacer, yo no te tengo que mandar a ti. Yo no tengo que darte órdenes a ti, Señor. Yo puedo rogarte a ti por la misericordia y por el amor tan grande que tú tienes para que tú actúes en esta situación. Toma control. Es lo que siempre, ¿verdad? Nosotros, toma control, porque el control se nos va de las manos. Ya nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ahí es donde el Espíritu de Dios dice, me está dando todo el permiso, ahora tú vas a ver, yo lo voy a hacer. Y así actuaban. Podemos ver nosotros que en el Antiguo Testamento, y lo hemos dicho varias veces, el Espíritu Santo solamente era para gente muy escogidas, como los reyes que eran ungidos. Algunos no le hacían caso al Espíritu Santo, como pasó con Saúl. Fue ungido, comenzó a profetizar y decía, Saúl también entre los profetas, porque Saúl era muy carnal.
Saúl era un hombre muy carnal, por no decir otra cosa, ¿no? Por no faltar el respeto tampoco. Pero él era un hombre que buscaba para él, era muy orgulloso para su propio provecho. Por eso él escogía en el ejército gente que veía que lucía muy bien, eran altos, eran fuertes. Él quería tener el mejor ejército de Israel. Y fue el ejército más miedoso que tuvo Israel. Porque le tenían miedo a Goliat, le tenían miedo a los filisteos, le tenían miedo. Era un ejército que ni siquiera para poder defender ni a su rey Saúl. O sea que él buscaba por sus propios ojos, mas sin embargo, él había sido ungido, pero él dejó a un lado el Espíritu de Dios y él actuaba en su orgullo propio. ¿Por qué? Porque sabe, en la Escritura dice, dioses sois. Somos como dioses. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos muchos atributos que podemos decidir, no decidir, querer, no querer. Tenemos muchas cosas que nos identifican con el Señor. Pero en este caso, pues, vemos nosotros que Saúl siempre decidía para su propio provecho. Y finalmente Dios pues no pudo hacer nada con él, le dio chance, le dio hasta que simplemente después él mismo se desenfrenó, se suicidó. Llegó a este punto de un suicidio, porque fue un suicidio. Él se puso sobre la espada y como era tan cobarde, le dijo a su siervo, empújame contra la espada. ¿Te imaginas? Que no tenía ni valor, ni siquiera ni para matar. Se quería matar. Y se puso, entonces el siervo hizo así y lo empujó y lo encajó en la espada. Y lo mató. Pero él fue quien decidió. Fíjense que, y era un hombre que había sido ungido, pero no cultivó el Espíritu Santo en él. Tan poquita gente que tenía esto, como son los profetas, como eran llenos del Espíritu Santo para poder traer una palabra que fuera boca de Dios. Como todos los profetas hablaron por boca de Dios. Como vemos nosotros Elías, Eliseo, vemos a Ezequiel, como vemos a Jeremías y todos aquellos, Dios levantó hombres que estaban dispuestos a morir, porque todos los profetas morían en Jerusalén. Todos eran aserrados, como pasó con Jeremías, todos eran apedreados, porque iban en contra de la corriente. Ellos creían una cosa y ellos traían un mensaje que ellos tenían que decidir. Y siempre que tú vienes en contra del mundo vas a tener persecución. Porque tú vas a pensar como piensa Dios y el mundo no piensa como piensa Dios. Y es lo que pasaba con los profetas. Cuando veía a Dios que andaban tan mal, entonces el Señor preparaba y llenaba del Espíritu Santo a ese profeta, cosa que no lo hacía con nadie, solamente con gente que realmente iba a hacer el trabajo que Dios iba a darle para hacerlo. Por eso es que ellos cuidaban ese Espíritu Santo en ellos. Y ellos mantenían ese vínculo, esa unidad, porque sabían que eso es lo que le garantizaba a dar una palabra exacta de la boca de Dios. Y no se desvirtuaban, no se iban para otro lado. Por esta razón vemos nosotros dando un análisis de lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nadie tenía el Espíritu Santo, muy poca gente tenía el Espíritu Santo, como Moisés. Moisés fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo para hacer el tremendo trabajo que hizo de sacar a un pueblo cautivo o esclavo por 430 años, sacarlo a una libertad para conocer realmente al Dios vivo, ese Dios que quería revelarse a ellos y formar un pueblo, un cuerpo, para de ahí venir el Mesías. Al cabo de tantos años, venir el Mesías. Ese era el plan de Dios. Y lo que Dios ha planeado, se cumple. Pues se va a cumplir. Él no es uno que se eche para atrás o uno que diga una mentira. No, Dios tiene todo en control. De que los tiempos a veces se han extendido, sí, se han extendido, pero todo, aún en eso Él tiene su cálculo. Dios es el matemático número 1 que existe. El mejor matemático que hay. Él sabe lo que Él va a hacer. Él inventó los números, así como todas aquellas cosas eternas que ha inventado. Pero bueno, ya Jesús había venido, había mostrado que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera a ellos y el Espíritu Santo les iba a revelar todas las cosas. Les iba a revelar
todos los planes de Dios y les iba a mostrar cosas que ellos necesitaban saber, pero no tenían capacidad para recibirlo, porque no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Conocimiento, sí. Amor, sí. Yo no digo que no. Ellos, estos 12 discípulos, quitando a Judas, por supuesto, que él escuchó igual y él oró por enfermo, él hizo todo lo que hizo todo el mundo, pero no atesoró. No atesoró. Pero todos los demás que nosotros vemos allí tenían a veces cosas que tú dices, ay, qué carnales eran, porque tenían la necesidad de ser llenos del Espíritu de Dios para poder hacer la obra. Y como Jesús lo sabía, y no solamente lo veía a los discípulos, sino los que iban a venir después de ellos. Como por ejemplo, hasta ahora, hasta aquí ha llegado el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, sí Señor, yo quiero recibir esta gloria, yo la quiero tener, no para favorecerme yo mismo, sino para que yo sea bendecida, no, solamente para bendecir a los demás también. Porque esa es la razón, ser un cuerpo. Si nosotros decimos, no, yo quiero recibirlo para mí solita, para estar en mi casa y que tú me enseñes, déjeme decirle, hay por ahí una doctrina por ahí dando vueltas. Bueno, que está diciendo, si tú tienes al Cristo ya en tu corazón, ya tú no necesitas más nada. Y tú ya pues, Él te va a enseñar. Y te puedes aislar. El Señor nos enseñó así. Déjeme decirle, hermano, en este último tiempo va a haber muchos espíritus engañadores. Y te van a decir, hasta inclusive te van a decir, ya no tienes que mencionar el nombre de Jesús porque Jesús fue en la primera etapa. Mira, Jesús quiere decir salvación. ¿No es un nombre propio? Jesús en hebreo quiere decir Salvador. Muchos creen, no, porque Jesús es en la etapa de hombre, porque era, pero ahora es el Cristo, no diga Jesús. Léete Apocalipsis y vas a ver que ahí sigue hablando de Jesús, el Salvador, el que es Salvador. Te lo digo porque está viniendo por ahí unas doctrinas dando vuelta y está aislando gente de las iglesias diciéndole, ya tú no necesitas el cuerpo, tú sola puedes hacerlo. Y eso está viniendo en este tiempo. Por eso hay que estar muy cuidadosos por este tiempo que estamos viviendo, porque aún el Señor nos lo mostró, en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios que apartarán a muchos de la fe. Entonces tenemos que, mira hermano, más que nada estar bien unidos a lo que es el plan de Dios y al Señor, y entender de que somos un cuerpo. Yo sola no soy todo ojo. Un cuerpo tiene mano, tiene ojo, tiene boca, pero es un cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. No todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies. Ahí lo pueden leer en 1 Corintios 12. Ahí lo dice claramente. El hecho de que yo soy solamente mano, no puede decir, ay, no, entonces yo soy mano, yo no soy el cuerpo, eres el cuerpo. Porque hasta el dedo más chiquito te hace falta. Todo, el dedo gordo del pie, que tú dices, ay, ¿para qué lo tengo ahí si ni se ve? ¿Sabes qué? Yo conocí un señor allá en Sarasota, Florida, cuando recién llegaron los refugiados y todo, y el hombre era cojo, era un cubano. Y yo le dije, ¿por qué está cojo? Pero tú sabes, en esa confianza. Dice, porque me falta el dedo gordo del pie. Así me dijo. Digo, ¿y cómo? Dice, ¿tuvo un accidente? Digo, ¿y el dedo gordo? Dice, sí, es el que da el equilibrio. ¡Ah! Yo no sabía eso. Dice, me lo tuvieron que cortar. Y entonces caminaba, tenía unos zapatos especiales para cubrir esa parte. Y así todo cojeaba. Mira así que hasta el dedo gordo en el cuerpo de Cristo es importante. Fíjense qué tremendo. Y yo aprendo por ustedes, ustedes aprenden por mí, yo aprendo por aquel, aprendemos por los pequeños. Es un cuerpo de muchos miembros. El que te diga que eso no es necesario, está errado, hermano. Está errado. Está errado. Hay que orar por eso. Bien, bueno, eso es solamente una advertencia, ¿no? Vamos a ir a Hechos 2. Vamos primeramente a Hechos capítulo 1. Quiero detalladamente ver qué pasó aquí en la llegada de este espíritu precioso, que es el Espíritu de Cristo, que es Él, pero en espíritu, y que viene a nosotros, y que muchos ni siquiera ni se dan cuenta. Vamos a ver.
Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús no enseñaba primero y después hacía, Él hacía y después enseñaba. Esa es la forma de enseñar de un maestro de maestros. No enseñar como nosotros sabemos, por ejemplo, yo me recuerdo que yo le decía a mi abuela, ay abuela, pero el cura toma mucha, siempre está borracho. Tú sabes, los niños todos lo dicen, tú sabes. Yo decía, porque era un cura español y tú sabes que los españoles toman mucho, la verdad. Y yo le decía, abuela, pero él hasta huele a bebida. Fíjate, el cura dice, bueno, tú haz lo que él diga, pero no lo que él hace. Así mismo me decía mi abuela, haz lo que él diga, pero no lo que él hace. Bueno, pues Jesús hacía, daba el ejemplo y después decía, ¿vieron lo que hice? Esto, y daba la enseñanza. Esa es la mejor enseñanza que hay. Inmediatamente, es como por ejemplo en el hogar los padres que son mal hablados y todo, después le dicen a los niños, no pueden decir malas palabras, no, pero si tú las dices, ¿verdad? Eso lo hemos visto. No, los niños van a aprender lo que oyen aquí y por mucho que tú le enseñes que no se hace, pero mi papá lo dice, mi mamá lo dice. Entonces, haz lo que realmente hacía Jesús, Él lo enseñaba y eso, mira, se digería rápidamente, lo aprendía. Pero bueno, vamos a seguir el versículo. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando era la fiesta de la Pascua, a los 50 días era la fiesta de Pentecostés. Yo digo, los judíos siempre están de fiesta en fiesta, porque cuando eres Pentecostés es tabernáculo. Nosotros debemos estar en esa fiesta también. Era la Pascua, Jesús resucita, está 40 días con los discípulos y faltaban unos cuantos días para llegar a la fiesta de Pentecostés. Y Jesús estuvo 40 días, día y noche, con los discípulos contándoles del reino. ¿Te imaginas qué clase de escuela, qué seminario más tremendo? Dice, hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos. Esto no es para uno solo. Esta verdad de Dios es tan grande, hermano. Por esa razón habla de todo pueblo, toda tribu, toda nación, porque es para todos. No cabe en uno solo. ¿Me explico, hermano? Por esa razón el Señor habla, por esa razón había sinagoga, por esa razón era el templo, por esa razón era el tabernáculo, por esa razón el Señor dijo, no dejes de congregarte, no dejes de reunirte más cuando estos días se acercan, estos últimos días se acercan, no dejes de reunirte. Es tan importante que entendamos esto. Y aquí el Señor dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La promesa era el Espíritu Santo, que les había prometido, yo os enviaré el Espíritu Santo y seréis testigos aquí, en Judea, en Samaria y en toda la tierra van a ser testigos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? En este tiempo ya vamos a poder nosotros dominar a Israel. O sea, no estar bajo la bota de los romanos. No, y el Señor le dijo, no les toca saber a vosotros sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién iba a decir que Israel iba a ser tomada por tanta gente, hermano? Israel es uno de los países que más guerra ha habido. Ha sido tomado por muchas naciones. Es increíble todo lo que haya subsistido y que haya subsistido con el mismo idioma. Eso es increíble. Eso es un milagro. Pero todo eso el Señor lo tenía en sus planes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne.
toda lengua va a tener esta experiencia. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. ¿De dónde? De abajo hacia arriba. Así como lo habéis visto subir, así vendrá. O sea que está hablando del cuerpo de Cristo. Mucho está diciendo, no, Jesús va a venir, y va a venir de esta forma, y va a venir de esta otra, y va a venir de esta, y que viene por acá, y que viene por allá, que viene... Y hay tantas conjeturas hechas. Pero mientras Él no complete lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, siendo cuerpo, esto no se va a cumplir. Pero sí se va a cumplir. Pero todo con su tiempo. Tiene que completarlo. Así como lo viste subir, así mismo vendrá. ¿De dónde? Así como lo viste subir. Nosotros tenemos que subir a esas alturas. Dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y todavía yo me siento aquí, en 1845 Donaldson Avenue. Y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué forma puede hacer esto? Esto va a ser. Y esto está haciendo ya. Y entonces dice que cuando ellos se volvieron a Jerusalén, en el verso 12, al monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, entrados allí subieron al aposento alto donde moraban, donde vivían. Los apóstoles tenían un aposento. Y eso es en el versículo 13, capítulo 1, estamos en capítulo 1. Y ahí se reunieron, quiero que vea la diversidad de gente que se reunió allí, 120 discípulos, personas, gente que querían, buscaban, anhelaban. Entre ellos estaba María. Los hermanos de Jesús, esos que le decían, ve y preséntate. Aquellos que eran tan encajosos. Pues sí, andaban con María y buscando a Jesús por donde quiera. Y Jesús dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra que la hacen. Esos son. Porque por donde quiera andaban buscándolo. Mas sin embargo, ahí estaba María. Y vamos a ver quién más estaba. Dice, subieron allí al aposento alto donde moraba. Allí vivía Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Estaban todos los discípulos, menos Judas, que dice aquí, según la escritura, en la hebraica dice que se ahorcó, se hinchó y se reventó y todas las tripas le salieron. Así dice. Y es verdad, cuando ves una persona en el horca, se hincha, se va hinchando y así dice, se desparramaron. Y ese lugar se le llamó campo de muerte, o sea, un campo de sangre, a Céldama. Y ese campo quedó como maldito. ¿Ves? Pero entonces ellos están hablando de eso, que hace falta reponer a uno de los discípulos, porque hay que poner otro apóstol, porque ya está dispareja la cosa, y 11 apóstoles es un número de rebelión. No, hay que buscarlo, porque 12 es número de gobierno, recuerdan la numerología de Dios. Y enseguida buscan 2 de los mejorcitos que tenía ahí, que uno era Bernabé y el otro era Matías. Echaron suerte y salió Matías. Y ese vino a ser el apóstol número 12. Ellos tenían que hacer todo porque ellos no se podían salir de lo que es los principios de Dios, la numerología. En este caso, 12 es número de gobierno. Así como hubieron 12 patriarcas, ahí vemos 12 apóstoles. No se podía romper eso. Es el plan, lo vemos hasta Apocalipsis, lo vemos también. Ellos hacen todo esto, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba María, que fue llena del Espíritu Santo. Todos ponen no, porque María es la madre de Dios. ¿Cómo va a ser la madre de Dios? Por favor, Dios no tiene madre. No necesita tener madre Dios. Jesús, sí, hombre, pues sí, muchos le dicen la madre de Dios. No, Dios es el creador, que no necesita eso. Sino que el Hijo fue el que fue usado, una virgen, y fue concebida por el Espíritu Santo, pero es el Hijo, o sea, la madre de Jesús. Vamos a ser claros, porque a veces la gente habla así y no saben ni lo que está diciendo.
Y porque todos lo dicen, pues lo dicen también. Dios no necesita eso. Dios es Dios, punto. Es el creador, el todo. Y ahí estaban, dice, y dice que estaban orando unánimes, juntos, 120 personas. Estaban, no sabemos quiénes más estaban allí. No sabemos quiénes más estaban allí, pero allí estaban los 120, estaban orando. Quiero que vean esa actitud. Unánimes, juntos, en un solo propósito. Yo me gozo, hermano, déjenme decirle, me gozo cuando los miércoles venimos a orar aquí. Y se está reuniendo más a orar. Qué bueno poder orar unos por otros, porque es un mandamiento. Y orar por las naciones. Y orar por los cristianos que están siendo allá masacreados y todo. Y muchos dicen, ay no, pero yo no voy a orar porque estamos orando por los callos de fulano y por él. Hermano, si yo tengo que orar por los callos de algún hermano, yo voy a orar. Porque la Biblia dice, oremos unos por otros para que seamos sanados. Es parte de ese llamado, de ese mandamiento. Pero oremos también por las necesidades que está pasando el pueblo de Dios allá, o acá, o en el sur, o allá, o pues sabe Dios por tantos lugares que está siendo perseguido el pueblo de Dios. Aquí estamos orando, intercediendo. Es importante. Este miércoles oramos por mi tío, que estaba grave. Y el Señor lo sanó. ¿Y sabe dónde está mi tío? En Cuba. Y tú dices, ¿y cómo la oración llegó allá? Y yo di gracias, Señor, porque me acompañaron en esa oración y pusieron su corazón. Y mañana, y estuvimos orando por Arturo, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, ¿ve? Y qué importante es eso, hermano, que oremos unánime juntos. Oramos por una situación, ¿te acuerdas de aquella cuenta, no? Que tenía que ser una situación ahí que tenía que pagar una suma de dinero altísima. $34,000 por el helicóptero que llevó al hermano cuando tuvo el accidente al hospital. Y ustedes saben que los helicópteros aquí son de oro. Aunque sea para salvar tu vida, después te matan sacándote dinero. Hermano, y la cuenta, ella empezó a pagar y de buena primera la cuenta desapareció. Por el IRS. Son cosas que tú dices, bueno, yo digo, bueno, no soy yo. Si estoy pensando en mí, eso es egoísmo. Por eso tenemos que pensar como cuerpo, la necesidad es tuya, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla nosotros aquí. Eso es, a mí me encanta eso, porque me doy cuenta que cómo obra el Espíritu de Dios en esa sencillez. Es hermoso estar unánime juntos. Cuando Paul Yonggi Cho, que es allá en Corea, fue un hombre bueno, pues que el Señor lo llevó a orar para que el Evangelio creciera en Corea, y estando él en plena faena, porque empezó a crecer la iglesia, y fueron a bautizar, eran 200 para bautizar, y todos querían que lo bautizara Paul Yonggi Cho. Y bueno, cuando ya terminó de bautizar, le dio un infarto, porque imagínense, 200 personas, y si eran gorditos, imagínate. Bueno, yo no sé cómo fue la cosa. Yo no sé, no, porque el otro día yo vi por Facebook un pastor bautizando a un gordito y se fue pastor y todo el mundo para el agua. Pero bueno, se puso grave, el médico le dijo, no puedes ni siquiera ni predicar, no puedes hacer nada. Y dice, ¿ahora qué hago yo? Ahora que se necesita, la iglesia ha crecido, ¿y qué hago? El Señor dijo, usa a las ancianas, a las viejitas de la congregación, las que no saben leer ni escribir, porque vienen, tú sabes, en Corea, pues no, las mujeres no sabían leer ni escribir, porque no consideraban que debían de aprender a leer y escribir. Se casaban muy jóvenes y se dedicaban. Y entonces le dijo, diles que oren, que hagan oración por todo lo que es, todos los creyentes, ¿no? Todo lo que el Señor va a hacer aquí. Y entonces, bueno, él obedeció al Señor y llamó a las ancianas de la iglesia, aquellas que parecían que se estaban muriendo, que no servían para nada. No, sí, porque estaban arrinconaditas. Dijo, ustedes van a tener ministerio de oración y van a hacer una oración constantemente y van a hacer como una cadena de oración para que se despierte aquí en Corea ese amor al Señor. Bueno, así los puso. Y ahí empezaron ellos a orar. Pues por esas viejitas comenzó un avivamiento. Y él no podía ni predicar. Él comenzaba la predicación, predicaban otros, él sentado. No podía hacer nada, porque estaba delicadísimo del corazón. Se iba a morir. Y entonces
solamente para que lo vieran a él como el pastor y para que, tú sabes, dar una imagen de que ahí estaba una persona de autoridad. Y así, hermano, hasta que el Señor lo restauró completamente y viene a ser, no sé si hoy es una iglesia de 80,000 miembros. ¿Qué les parece? Que por cierto, para enero nos van a visitar unos coreanos que hablan español. Ya nos han escrito, nos conocieron a mi hermana en Atlanta y mi hermana le habló de nosotros y como esta manera Houston quieren venir. Y yo, bueno, son un médico misionero en Tegucigalpa, pero son coreanos. Y nos dijeron, digo, bueno, pues gloria al Señor, quizás nos puedan contar un poquito más de todo eso. Pero qué importancia, ¿verdad?, que podamos estar unánimes juntos. Eso es una tremenda bendición. Y eso fue lo que pasó ahí. Entonces, en el capítulo 2 de ese mismo Hechos, dice, vuelve otra vez a decir, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo digo, estuvieron como unos 10 días o 8 días o 9 días, no sé, porque hacía ya, iba a cumplirse los 50 días de la Pascua. ¿Qué oraban? No sé qué oraban. Señor, aquí estamos. Imagínate estar 10 días ahí en una casa ahí, esperando y esperando y esperando. No es fácil. Pero el Señor también está probando. Él lo prueba a uno en todo aspecto. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ustedes saben cuántas naciones hay en Jerusalén ahorita? Ahora que fui a Israel en noviembre. 80 naciones hay en Israel. Ahorita. No sé para el año que viene. Porque ahora ya llegó un volumen de judíos de Brasil increíble a Israel. El volumen más grande que ha venido de brasileños. Judíos brasileños están aterrizando en Israel para vivir ahí quieta y reposadamente, aunque hay guerra todo alrededor, pero ellos saben que allí está la quietud. ¿Por qué? Porque todos están unánimes en un plan, esperando al Mesías. Pero nosotros sabemos que el Mesías está aquí. Pero Dios tiene una operación con ellos y estamos esperando eso. Bueno, en ese tiempo ya venía gente de todas partes. Mire de cuántos lugares habían ido para la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces eso sí que fue un choque grande porque todos entendían lo que estaban diciendo ellos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que hablan? Y nosotros entendemos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, que era como unos 500 millas de donde ellos estaban. Venía gente de Mesopotamia que eran, podemos decir, como 800 millas, ¿no? Venían para estar en Jerusalén para esa fiesta, pero eran gente que también eran judíos, pero estaban en Mesopotamia. Recuerdan que Abraham era de Mesopotamia. Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, hasta en chino hablaron, ¿te imaginas? En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos también, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué oían hablar? Las maravillas de Dios. ¿Y qué cosas son las maravillas de Dios? ¿Para qué Dios ha puesto realmente en nosotros su espíritu? Para que hablemos las maravillas de Él. Si nosotros vamos aquí, vamos a ir a los Salmos, vamos a ver cómo David hablaba de las maravillas de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba, recuerda cuando Dios los sacó con mano fuerte de Egipto y cómo les dio y no le faltó nada, ni los zapatos se le gastaron. Esas son maravillas de Dios.
y cómo no le faltó comida, no le faltó agua, y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Eso es una maravilla de Dios. Hablaba de las maravillas, cómo Dios había hecho que el sol se parara, cuando ahí vemos nosotros que Josué habló y dice, y el sol se paró para poder ganar una guerra, que se necesitaba ganar esa guerra. Y cómo Dios abrió el mar, y cómo Dios volvió a hablar, abrir el Jordán. Esas son maravillas de Dios. Hay tantas maravillas de Dios que están ocurriendo ahora, porque nosotros podemos decir, tengo una experiencia, tengo un testimonio, el Señor obró en mi vida. Eso es una maravilla de Dios. Para eso el Señor ha puesto en nosotros ese espíritu. No solamente para que, y también para que conozcamos los misterios. Qué maravilla cuando empezamos a conocer los misterios de Dios y nos emocionamos y decimos, wow, pero qué tremendo que hemos alcanzado este tiempo glorioso. Este es el tiempo final, el tiempo que soñaron los apóstoles, el tiempo que soñaron los profetas, que decían, ¿cuándo será? Como le dijo Daniel, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de estas maravillas? Porque le dio en visión lo que iba a ocurrir. Las estrellas, los entendidos serán como las estrellas del cielo. Señor, ¿y cuándo va a ser el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a ser estas maravillas? El Señor le dijo, mira, Daniel, a ti no te toca esto. Ya lo que te ha tocado, tú solamente vendrás al final, recibirás tu recompensa y todo, le dice todo lo que el último capítulo de Daniel. Pero simplemente escribe y sella eso. Pero lo vio una maravilla, que nosotros lo podemos ver por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y por eso es que podemos mantenerlo. Por eso es que vemos tantos cristianos que están matando. Y tú ves que uno está diciendo, no, yo no creo en Cristo, prefiero creer en Alá para que no me maten. Mátenme, yo creo en Jesús. Están crucificando. Ay, es increíble, no sé si lo han visto. Yo por internet lo he estado viendo por todas las noticias de allá, porque aquí no ponen ninguna noticia de allá. Y tú dices, hasta niños están decapitando. Por favor, hijos de cristianos. Hasta una entrevista que le hicieron a una pareja, que le dijeron, no, nosotros enseñamos a nuestros niños de que si vienen y nos dicen que crean en otro Dios, que ellos decidan morir por Jesús. Y le estamos enseñando a nuestros niños eso. Quizás ustedes ahí en el occidente, en esta zona de aquí, no enseñan a sus hijos eso. Ni siquiera a lo mejor ni les enseñan nada. Dejan que los niños que crean lo que crean, ¿no? Dice, nosotros tenemos que enseñarle los valores, el amor de Dios, lo que hizo por nosotros y que nosotros vamos a dar la vida por Él. Y a mí me asombró la entrevista que le dieron a 2 personas de Siria, un matrimonio con 2 niños. Y le hemos dicho, si tenemos que morir, nos morimos. Dice, así estamos enseñando a nuestros hijos, para que no fallen, para que no digan que quieren esa otra cosa que no sirve. Nosotros no tenemos que enseñar a nuestros hijos así. ¿Por qué? Porque no estamos pasando lo que ellos están pasando. Pero sí, nuestros hijos, nuestros nietos, se están envolviendo en otras cosas que son tan peligrosas. Hay tanto entretenimiento, hay tanta cosa que tú dices, no puedo creer que eso esté ocurriendo aquí delante de mis ojos. Pero eso es lo que nos ha tocado ahora vivir. Entonces tenemos que también aleccionar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Los nietos sobre todo, porque los nietos oyen a los abuelos, ¿sabes? A veces oyen más a los abuelos que a los padres. Sí, porque así es. ¿Por qué? Porque tienen más paciencia los abuelos que los padres, o más tiempo, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí entonces, ¿ok? Comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Bien. Voy a hacer un paro aquí un momentico. Quiero hablarle un poquito de Job, Job 37, poquito. Verso 14. Job 37, verso 14. Vamos un momentito nada más ahí. Voy a dar un solo ejemplo. Me gusta dar ejemplos porque en los ejemplos aprendemos. Yo veo que Jesús mencionaba mucho los eventos que habían ocurrido antes. Job 37, verso 14. No tengo que decirle por lo que estaba pasando Job, ya todos lo saben, ¿verdad? ¿Verdad? Todos saben lo que Job estaba pasando, perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió los animales, perdió todo lo perdió y nada más que quedó él enfermo. Fue enfermo de una psoriasis
una sarna, nada más que porque suena un poquito feo, como una sarna que él dice, lo único sano en mí es la encía. Era lo único sano, menos mal porque un dolor de muela, ¿quién aguanta? ¿Verdad? Pero bueno, estaba tan triste, tan desesperado, tan acusado, se sentía que él había fallado en algo, que eso es lo más malo que hay cuando nos pasa algo, enseguida pensamos, algo hice, esto me pasó por esto me pasó por lo otro. Mucha condenación, sus mejores amigos fueron latosos, le dieron palabras en el cual no lo levantaron o no lo consolaron, necesitaba consuelo, pero lo que hicieron fue acusarle, de decir, eso te pasa porque te crees mucho, porque tú crees que sabes mucho. Porque era, es verdad, Job era un hombre súper preparadísimo. Era un hombre que cuando pasaba, los jóvenes anhelaban escuchar la palabra que él traía, porque un hombre que tenía tremendo conocimiento de Dios. Era justo, amaba a Dios mucho. Mas sin embargo, viene la prueba y no entiende por qué le tiene que pasar eso a él. ¿Por qué tiene que perder a toda su familia y hasta a la mujer? Porque la mujer dice, bendice a Dios y muérete. Y lo dejó. Así le dijo, bendice a Dios y muérete. Queriendo decir, ya, olvídate, ya estás hecho leña. Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Gracias por la... Maldice a Dios y muérete, queriendo decir, mira a dónde has llegado, ese Dios tan grande que tú dices, eso es lo que tú has llegado, así que hasta aquí llegué. Y en esa situación, para poder salir de esa situación, se aparece un cuarto varón. Sabemos que está hablando del Señor. Eliú quiere decir Dios es Él. Dios es Él. Eliú. Se aparece y comienza a hablarle de Dios. Comienza a hablarle. Y él comienza a respirar y a respirar. Entonces cuando llega al verso 14, porque no lo vamos a leer todo, pero cuando tengan tiempo léanse todo lo que Eliú le dice. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Porque él se había, nada más que estaba considerando lo que estaba pasando. Me está pasando esto, me está pasando, ¿y por qué me está pasando esto? Y me pica aquí, me pica acá. Dice que se estaba rascando, estaba desesperado. No encontraba ni forma, estaba vestido en silicio. Se sentía mal, triste, estaba mal. Porque realmente cuando estamos enfermos nos sentimos fatales. Nos sentimos que no servimos para nada, que Dios nos está castigando. Así estaba él. Entonces le dice, detente y considera, comienza a considerar las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? Y entonces lo lleva al espacio. Si algún día tú estás pasando una situación, vete, sale de San Antonio y vete donde ya no haya luces de la ciudad y ponte a mirar las maravillas de Dios. Entonces así fue como comenzó a sacarlo del hueco, porque estaba en un hueco él. Dice, Él hace resplandecer la luz de su nube. ¿Has conocido la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Comienza a ver eso. Comienza a mirar la grandeza de Dios que te rodea. No estés mirando a la miseria donde tú has llegado, sino comienza a ver la grandeza. Cuando tú comienzas a ver la grandeza de Dios, Él te saca del hueco donde tú estás, del fondo. ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos que le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. A veces tenemos tantas tinieblas aquí que no podemos entender, poner en orden las ideas, porque las tinieblas son más fuertes que la luz. Le dice, será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, y Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Si tú te crees que tú eres el sabio de los sabios, hermano, estás errado. Porque nunca vamos a completar todo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, ya yo sé todo. Ya te haces Dios.
Pues yo sé todo, ya me hago Dios. No, hermano, es necesario que nosotros siempre estemos. El Señor siempre va a tener una página abierta y siempre te va a mostrar. Y a medida que tú vas a buscar, Él va a seguir abriendo y mostrándote. Es tantas las maravillas de Dios que nunca vamos a acabar de contarlas. Y cuando empezamos a contar, ya entonces se nos olvidó. Y eso hizo que el mismo Dios interviniera y comienza Dios a decirle, óyeme, Job, abre los ojos, mira, ¿dónde estabas tú? Entonces empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba ahí firmando la tierra? ¿Dónde estabas tú? A ver, ¿dónde estabas tú? Y comienza a exhortarle. Dios nos exhorta a nosotros, por su Espíritu Santo en nosotros nos exhorta. ¿Dónde estamos tú? Por eso nosotros leemos aquí en la Escritura cuando Jesús dice, no juzgue para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que está juzgando aquel, con esa vara te van a juzgar a ti. ¿Qué te parece? Hay tantas cosas que vemos ahí. Él estaba juzgando, mira esto, y tratando de poner todas las cosas en orden y no las podía poner. Pero el Señor se las pone en orden, mirando sus maravillas. Si alguna vez tú pasas por una situación así, hermano, párate y comienza a ver la grandeza de Dios, como le dice, Él es todopoderoso. Él es todo. Cuando tú empiezas a ver la soberanía de Él, entonces te das cuenta que Dios puede cambiar todo, hasta un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos Él lo puede cambiar todo. Hermano, lo hemos visto. Dios lo puede hacer. Bueno, ahí le muestra todo y ya sabemos el final de Job cuál fue. Después que Dios le habla y él empieza a ver, entonces lo lleva a la naturaleza. Estabas tú allí, mira, cuando yo formé esto, y has estado tú ahí, cuando las cabras paren. Mira qué maravilla, cómo cuidan sus animalitos. ¿Cómo hacen? Dios lo hice. Y entonces esas maravillas de Dios se puede ver en lo grande y en lo chiquito. En las cosas más pequeñas todavía. ¿Ve? Para que entonces nosotros consideremos que Él es el Todopoderoso, el Soberano. Y eso es realmente lo que el Espíritu Santo nos está capacitando a nosotros en este día. Por eso el Señor viene y te da una visión, y en la visión tú no la entiendes al momento, pero entonces dice, Espíritu Santo, Señor, tú que moras en mí, revélame Cristo, porque el Espíritu es el que te revela a Cristo, el que te revela las obras, el que te muestra todo, y tú le puedes decir eso al Señor. Yo no entiendo esta visión, Padre, no entiendo. Bueno, revélamelo. Y Él tiene la obligación de revelártelo y te va a mostrarlo clarito. Al Señor le encanta que nosotros podamos tener la asistencia de su Espíritu y que nosotros no lo tengamos aparte y que cultivemos. ¿Para qué razón el Señor nos mandó su Espíritu? Para poder ser adoradores en espíritu y verdad. Porque el Padre necesita ese tipo de adoradores. Y no lo podemos hacer sin el Espíritu. Tenemos que hacerlo porque el Espíritu Santo, cuando nosotros adoramos al Padre, cuando adoramos al Señor, cuando nos unimos como iglesia, cuando estamos en la casa solo y estamos nosotros pues pensando en esto, de buenas a primeras, el Señor por un cántico, empezamos a adorar. Adórale. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en ti. Tómale atención a lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu te está mostrando. Porque el Espíritu muestra, enseña, es maestro de maestro. Dice, yo voy a enseñarle todas aquellas cosas, pero es necesario que me vaya. Para entonces yo les enviaré este Espíritu. Él es la cabeza. Nosotros sabemos que el proyecto de su Espíritu es preparar un cuerpo espiritual cuya cabeza es Él. Por eso lo vemos en Apocalipsis, que están aquellos con el nombre del Padre en su frente. Tienen la mente de Cristo. Dice, y tienen el sello del Dios vivo. Y así vemos nosotros que el sacerdote usa una mitra donde aquí dice santidad a Jehová. Pon tú que esa mitra no la necesita. Ya está. La santidad a Jehová. Tú has sido seleccionado para ser santo. Como dice ahí, todos los santos, todos los que aman al Señor son santos. Pero no los santos que conocemos, ¿verdad? Que nos han enseñado, no. Santo es aquellos que están buscando su santidad, ser parte del proyecto de Dios. Ya vamos casi a terminar aquí, vamos a cortar rápidamente aquí ya.
En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros en particular. Tú dices, a veces nos sorprendíamos nosotros en Atlanta cuando nos estábamos reuniendo en nuestra casa, habíamos salido de Miami, y a veces el Señor traía gente, y me recuerdo que eran unos americanos con piano. Pues ahí pongan piano, dice, pero adorar al Señor. Nosotros, ¿de dónde vinieron? El Señor dijo que viniéramos aquí. Y cosas así, veíamos cosas que decíamos, Señor, qué tremendo, pero si somos un puñadito aquí nosotros, estaba el hermano Callero, estaban pues los que nos reuníamos ahí, todos los días nos reuníamos. Teníamos un hambre tan grande del Señor que yo me venía del trabajo a preparar todo rápido, porque ya en la noche había gente ahí diciendo, ya vamos a adorar al Señor. Y nada más que tenía una pandereta. Era todo lo que tenía, no tenía ni guitarra, ni una pandereta. Pero lo que queríamos era conocer todo lo que no conocíamos. Y nos reuníamos. Y después viernes nos íbamos hasta allá, hasta casa de Calleiro, que era como 45 minutos. Y ahí nos reuníamos un grupo enorme. Y lo que queríamos adorar al Señor. Esa fiebre, hermano, de amor, que fue un año entero, fue de tanta bendición en nuestra vida, que eso como que nos inyectó una fuerza tremenda. Nos reuníamos todos los días, porque lo que queríamos era eso. No sabíamos, lleno del Espíritu Santo, hacia dónde el Espíritu te estaba llevando. Y mira dónde nos trajo, a San Antonio, Texas. Bueno, gloria al Señor, hay un propósito. Por eso aquí hemos estado, teniendo toda nuestra familia por allá. Ustedes vinieron a ser nuestra familia, fíjense. Pero bueno, este es lo que el Señor está haciendo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. ¿Y cuál es el plan perfecto? Y me alegré mucho que Andrés trajera ese mensaje el viernes, ¿verdad? Porque me doy cuenta que estamos digiriendo, ¿no?, este mensaje. Llegar a la estatura de un varón perfecto. Y tú dices, ay, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido todo hasta aquí? ¿Y ustedes creen que el Señor se va a cruzar de brazos y va a decir que va, con esta gente de este siglo no puedo hacer nada? Este siglo XXI es muy terco. No, Dios lo va a hacer. Hay gente que ama al Señor tremendamente y se reúnen y buscan la presencia del Señor y lo anhelan. Y lo van a ver, hermano, mueren por Cristo. Efesios 4:13, vamos a terminar ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. En este último tiempo va a haber muchos vientos de doctrina. Ya han venido muchos vientos de doctrina, ¿verdad? Cuando vino el viento de la risa, cuando vino el viento de la no sé qué, cuando vino han venido muchos vientos. ¿Y sabes qué? Se ha detenido mucha obra porque muchos han corrido los vientos de doctrina. Porque, ay, sí, tú sabes, mira que, ay, que qué rico, y a poco tiempo, nada, se esparce como si nada. Así son los vientos. Dice, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para cautivar, para ver qué pueden sacar. Eso es una táctica muy fea que está haciendo el enemigo, sabemos. Y a mí no me gusta hablar tanto que del enemigo, pero si mi corazón no está bien enfocado en lo que Dios quiere, fácilmente me va a llevar el viento. Por eso hay que estar, enfócate en lo que Dios está haciendo en este día. Él vino a revelar al Hijo en ti. El Hijo está en ti. El Cristo está en ti. ¿Lo puedes digerir? ¿Es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. En todo momento sin enfatuarnos. Porque una cosa, cuando tenemos un tesoro, entonces nos podemos enfatuar. Ay, Dios está en mí. Y comienzo a ver los otros como que... y mira, este es pecador, y este otro es pecador. No, esa es una actitud muy fariseica. Mira, cuando nosotros éramos religiosos, hermano,
yo veía a los católicos como, esa gente que tienen ídolos, aquello, ay, esa gente que no. Pero después que vino el Espíritu Santo, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya yo les llamo hermanos. Yo les llamo hermanos porque aman a Cristo. De que están envueltos en otras cosas, de otras adoraciones, pero el Señor va a quitar todo eso. Pero vamos a amarnos, ¿verdad? Yo no voy a hacer lo que ellos hacen, no voy a tener un esto, ni voy a tener un santo, ni nada de eso, porque Dios está en contra de la idolatría. Solamente es Él digno de ser adorado. Eso lo sabemos. Pero están buscando al Señor. De alguna forma ellos están buscando al Señor y ellos van a salir de ahí. ¿Cuántos hemos salido de ahí? ¿Verdad? No, sí, la mayoría. Yo no me perdía ni un rosario. Aunque ahí en la mitad del rosario el cura se dormía, pero ahí seguíamos. La verdad, porque era muy viejito. ¿Ves? Pero, ¿verdad? Yo no me perdía ni la misa, ni perdía todos los días, estaba metida en la iglesia católica. Pero cuando el Señor visita y te llama y te levanta y adelante, pues también va a levantar a aquellos, y los que están allá. Hay musulmanes que se están convirtiendo a Cristo. Hay mucha gente que se están convirtiendo de diferentes religiones porque encuentran al Cristo vivo. Ahora se han convertido más de 1000 judíos en una reunión mesiánica enorme que hubo en Tel Aviv y están sorprendidos de que han recibido al Cristo, al Mesías. Más de 1000 judíos. Ahora están diciendo muchos de los rabinos estos que son pues ultra ortodoxos, estos que son los más difíciles, ¿no? Que efectivamente que Jesucristo, por la razón que vino, o sea, que por la razón que hay un pueblo mesiánico que creen en, o sea, están en las leyes y todo, pero ya han recibido a Jesús y están siguiendo a Jesús, al Mesías, que tiene propósito. Por primera vez ellos dicen, hay propósito de que haya pueblo, grupo mesiánico, hay propósito. Y lo están declarando ya. Estamos viendo que Dios está visitando a su pueblo. Y entonces, y nosotros tenemos que ponernos bien las botas, ¿no? Ceñirnos como varón los lomos y decir, Padre, aquí estoy, me enfoco en ti. Es hora que nosotros estemos muy alerta, porque los tiempos son difíciles, pero no dejes de congregarte, hermano. Únete al cuerpo, es tan importante. Cuando alguien tiene necesidad, mira, Socorro, llama y para que ores por esto. Y llámame, Marta, que mi yerno tuvo un accidente. Ora. Es tan importante que nosotros tengamos, ora por esto. Yo vine muy compungida el miércoles cuando supe que mi tío estaba grave. Y le dije, Dalia, ora, porque sé que Dalia lo quiere porque estuvo allá en Cuba. Y qué importante es poner amor cuando uno ora por la necesidad de otro. Y cómo Dios obra. Qué tremendo como Dios obra. Tú dices, cambia todo. Hemos orado aquí por gente que han sido secuestrados y lo han soltado. Los 2 sobrinos de Carla fueron soltados. Qué tremendo, no es cosas así que tú dices, qué tremendo. Estas son las maravillas de Dios que nosotros tenemos que expresar. Somos su cuerpo, hermano. Vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor y deja que su espíritu en ti funcione, que opere, que trabaje. No, como dice, no lo dejemos nosotros sin trabajo, vamos a dejarlo que Él trabaje en nosotros, porque Él anhela trabajar en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta tarde preciosa, Señor, que queremos ser parte de este plan que tú tienes, Señor, hecho desde antes de la fundación del mundo, pero en este tiempo ese proyecto, Señor, ya está en pie. Y no queremos nosotros ser parte de ese proyecto, Señor, bendiciendo a todos nuestros hermanos que están en toda la tierra, porque tu pueblo ya no es un pueblo pequeñito, ya es mucho pueblo, así como lo vio Juan en la isla de Patmos, que eran miles y miles y miles que no se podían contar, en el cual alababan a Dios, te alababan, te adoraban al Cordero, ponían sus coronas sobre la tierra, Señor, como dice ahí, que ellos tiraban de esas coronas porque el que reinaba eras tú. Y ellos comprendían de que no había nada que podía alcanzar esto, solamente tú, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido que podamos tomar conciencia de lo que tú estás haciendo y cooperar contigo, ser unánimes contigo, Señor.
todos unánimes, para que seas tú y que completes toda esa obra que tú planeaste desde un principio, Señor. Padre, que nada venga a intervenir ni a poner, Señor, un freno en todo este plan. Venimos en contra de todo espíritu, Señor, que quiera venir a poner esa contienda, Señor, a poner esa situación, Padre, en medio de tu pueblo. Señor, no hay nada que pueda venir en contra de ti, Señor. Pero te pedimos, Padre, en esta hora, que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, y que tengamos siempre disposición de orar unos por otros, porque eso es parte de las maravillas que tú dejaste, Señor, y que tu Espíritu, Señor, iba a producir en nosotros. Permite, Padre, que día a día podamos entender todo esto y darte gracias a ti, porque tú comenzaste la obra y tú la vas a terminar. Te bendecimos, Señor, a todas nuestras familias, bendecimos a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, a toda la congregación, Padre, que se reúne aquí, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Esa es una maravilla tan grande que nos cuida, Señor, y nos enseñas, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.